toda esta situación hay que analizarla desde lo económico, Evangelina. Por eso es que estamos junto a un especialista, ¿no? Obviamente ella podrá brindarnos todos los detalles. Victoria Lambruschini, ella es economista. Bienvenida. Bueno, si hay un día para hablar de economía es hoy, ¿no? Día complejo, ¿no? Sí, voy a bajar un poco la vara, no tengo para dar muchos detalles, vengo acá a ayudar a pensar lo que nos está pasando. Sí. Si podemos arrancar de una manera, me parece que la mejor manera es arrancar cómo llegamos a este día, ¿no? Porque Guzmán de repente renuncia en una actitud bastante reprochable, vamos a ser honestos. Es un ministro de Economía en un contexto económico muy difícil de la Argentina que renuncia así tan abruptamente, deja la economía también en una situación compleja. ¿Qué primer análisis hacemos de ese tipo de situación? Atípica, por cierto, de que un ministro renuncia así tan intempestivamente. Un sábado a la tarde. Claro, sábado a la tarde, efectivamente. La única ventaja es que hoy era feriado en Estados Unidos por el 4 de julio, pero después todo... Quizás hasta pensó en esos detalles. No creo, pero ¿no? Todo parece adverso, pero bueno. No, yo, bueno, no me voy a meter entre telones porque hay todo mucho radio pasillo sobre si él pidió más atribuciones y Fernández, el presidente, no lo avaló. Pero lo que está claro, o sea, en términos objetivos, es que la salida del ministro Guzmán representa si se quiere, el fracaso de la estrategia que él desplegó. Y en esto, digamos, era la estrategia que comandaba el ministro Guzmán, pero convengamos que hubo un apoyo de todo el frente gobernante y como veían ustedes con Juan Pablo en el último periodo, sobre todo el presidente, porque el ala, digamos, que responde más a la vicepresidenta, se empezó a apartar un poco. ¿Cuál era ese plan? Cerrar un poco el panorama externo, es decir, renegociar la deuda externa con los acreedores privados, con los organismos internacionales y a partir de eso poder acomodar un poco la economía en el plano interno. Argentina es un país que tiene una fuerte dependencia de los recursos, o sea, de las divisas que obtiene del exterior. Es un país que desde la década del 70 está muy endeudado. Es una deuda que digamos que no se reflejó en ningún progreso para el país y todos los gobiernos de la democracia lo continuaron pagando. Y bueno, y arrastra ese problema desde hace 5 décadas, genera crisis recurrentes y que cada vez se aceleran más en el tiempo. Esa estrategia fracasó por varios motivos. Primero, por la renegociación de la deuda con los privados. Se dilató en el tiempo, no terminó siendo tan buena como se había planteado al principio. Eso se vio en que a los pocos meses esa deuda ya su valor había caído fuertemente. Y en el acuerdo con el fondo pasó un poco lo mismo. El acuerdo con el fondo cae por problemas que tenía el propio acuerdo, es decir, que ya partía de supuestos irreales para una economía como la Argentina, así la velocidad a la que había que hacer el ajuste, a través de qué mecanismos, y digamos la estocada final se la da el contexto de la guerra y de la crisis mundial, es decir, cuando Estados Unidos empieza a subir la tasa, los precios de la energía se disparan, etcétera. Entonces yo creo que el ministro Guzmán, más allá de su renuncia, es más unos malvados por ahí, diría, se fue antes de que lo echen. Es decir, tenía los días contados porque la estrategia que él desplegó estaba en una crisis absoluta, entonces me parece que haya sido por su renuncia o porque algunos decían que en 15 días cuando se conozca el dato de inflación se le iba a pedir la renuncia. Eso te iba a decir, porque se habla de más del 5%, entonces esta también es una salida elegante para él. Claro, el tema es que el ministro, como se decía, o sea, era un ministro que no controlaba todas las palancas de la economía, eso es cierto, y era como el ministro de la deuda y no logró resolver ni siquiera el problema de la deuda. Es decir, fue, digamos, de acuerdo a la estrategia que se planteaba con el fondo, era todo el tiempo estar creando nueva deuda en pesos, esa deuda ya, digamos, los acreedores no la quieren tener, y eso que implica que cuando el gobierno paga esos bonos se van a correr contra el dólar. Entonces, la estrategia para renegociar la deuda y sostener el pago de la deuda se traduce, por un lado, en esa, digamos, brecha digamos, cada vez más grande que hay entre el dólar oficial y los paralelos, que genera un montón de, digamos, de problemas productivos, financieros, es decir, porque una brecha tan grande siempre genera, digamos, avivadas. ¿Ese es el desafío 1? Yo creo que el desafío 1 del gobierno es la inflación, es esto, es entrar en una dinámica donde incluso pymes, proveedoras de bienes, si no estamos hablando solamente de multinacionales, estamos hablando de pequeñas empresas. ¿Por qué se toma como referencia el valor del dólar? Porque, bueno, cualquier proveedor o distribuidor mayorista, ¿qué hace cuando cobra del minorista? Va y, digamos, lo tiene que guardar en algo que pueda reservar ese valor. Entonces, hoy gran parte de la actividad productiva está ligada a esos dólares paralelos
Y los precios entonces se fijan de acuerdo a esos dólares, justamente porque nadie puede retener los pesos, porque con estos niveles de inflación, guardar plata de un mes a otro en pesos es perder el 10% de tu capital de trabajo. Bueno, escuchamos recién la conferencia de prensa de la flamante ministra y dio los ejes principales. No hay ningún anuncio concreto, real, sobre cómo va a ser la política económica, que es lo que estamos esperando y obviamente lo espera el mundo, lo esperamos nosotros. Pero sobre esos ejes que ella ha trazado, ¿te ha llamado algo la atención? Porque dijo, bueno, aumento de reservas, un país más federal en materia económica, la generación de trabajos, aumentar el tema de las exportaciones, tiró varios puntos de esos ejes. El equilibrio fiscal que sigue siendo, exacto. ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención y por qué? Bueno, primero me parece importante destacar, y aparte un poco el perfil de ella, decir que viene de un sector, si se quiere, más productivista. Y por eso toda esta cuestión, aparte ya viene de trabajar en relación directa con las provincias, por ahí está más empapada de los problemas que hay en las economías regionales, etcétera. Y más enfoque en las cuestiones productivas. Lo que creo es que la gestión de esta ministra no depende lamentablemente tanto de su voluntad y de lo que ella plantea verbalmente que quiere hacer. ¿De qué depende? Sino de cómo se pueda... Es decir, hoy la crisis política es un reflejo de la crisis económica y se retroalimentan entre sí. De crisis política, de la crisis que enfrenta Alberto con Cristina. Es que en la medida en que no haya un acuerdo en el gobierno sobre cuál es el rumbo económico del país, que es lo que parece estar en discusión, por lo menos desde que se firmó el acuerdo con el fondo, cualquier ministro que haya y no tenga la capacidad de decidir el rumbo, de marcar un rumbo y ser apoyado por ese frente, ya tiene muchas limitaciones para tomar decisiones. Ahora, te repregunto esto, ¿no? Porque se ve como antagónico, dentro del Frente de Todos hay como dos posturas antagónicas. La de Alberto, que tiene que ver con la deuda externa, con el exterior, y el otro, que es el de Cristina, que plantea en todos sus discursos una política más en lo económico-social, de contención de los sectores más vulnerables. Esta ministra llega con el apoyo de todos. ¿Se puede dar esa conjunción? ¿Son puntos tan antagónicos que no pueden encontrar un punto medio? No, a ver, siempre hay posibilidades de hacer varias cosas. A ver, con esto que digo yo, si mañana Argentina deja de pagar su deuda, hay una debacle por un montón de razones con todo lo que es la parte de la finanza, de la inserción internacional de Argentina, pero digamos, automáticamente Argentina pasa, digamos, a tener las manos libres para hacer un montón de otras cosas. Y que ya lo vivimos. No, a ver. Es lo que yo debo pensar. Sí, yo no puedo pensar en los términos en que piensa la economía de este gobierno porque, digamos... ¿Es eso o medidas antipáticas para el pueblo? O sea, yo creo que lamentablemente, a ver, esta ministra, es decir, una cosa es lo que plantea, yo creo que en esta situación límite en la que está hoy Argentina, no se puede relanzar un plan de crecimiento basado en una estrategia más productivista, como plantea en principio la ministra, sin renegociar esas deudas. Es decir, porque esa deuda, el panorama que plantea es un ajuste creciente, ese ajuste a la vez genera, digamos, una asfixia en la economía, que ya lo estamos viendo hoy, empresas que no reciben insumos, una brecha cambiaria que impide, es decir, Argentina está teniendo récord de superávit externo, es decir, exportamos muchísimo más de lo que importamos e igual tenemos un problema con las divisas. Todo eso surge de esa enorme brecha cambiaria que a la vez el gobierno se ha ido creando para no devaluar de golpe, porque en un país como Argentina la devaluación del dólar oficial se traslada a los precios. Entonces, yo creo que bueno, hay que esperar a ver, digamos, qué decisiones se van tomando. Está claro que acá ya las intenciones pasan a ser secundarias, el nombre de las personas pasan a ser secundarios. El problema es tomar decisiones de fondo, digamos, sobre cuál es el rumbo. Es decir, yo creo que a esta altura, sin ordenar mínimamente las variables macroeconómicas fundamentales, es decir, este problema de la brecha cambiaria está insostenible, el problema de tasas de interés que asfixian el consumo popular, que asfixian la producción de las empresas, y bueno, y por supuesto el problema del déficit fiscal, que es resultado del nivel de endeudamiento. El déficit fiscal, cuando se dice no, porque las jubilaciones y los salarios, es desconocer lo que es la realidad del presupuesto público. Bien, muchos dicen que la llegada de la nueva ministra es como refundar nuevamente Argentina. Hay muchos discursos en este momento, para ser sincero. Sí, bueno, hay de todo, depende de quién lo diga y desde dónde lo dicen. Bueno, sin dudas, vos lo planteás muy bien, ¿no? Hay que definir, bueno, si va a ser una ministra con el apoyo total para generar las políticas que ambos sectores empuja dentro del Frente de Todos quiere,
o, bueno, cuál será. Pero ¿existe alguna posibilidad o chance de que todo esto comience a tener un rumbo un poco más concreto y sincero? Porque lo que también se está planteando en estos momentos es que el gobierno no tiene definido un plan económico. Sí lo tuvo para la renegociación de la deuda, pero para el resto no, y evidentemente esto también ha quedado claro. ¿Hay chances, teniendo en cuenta, bueno, que ya el próximo año es un año de elecciones, que no queda mucho tiempo de esta gestión en estas incertidumbres? Sí, yo creo que acá lamentablemente estamos en un contexto donde a la incertidumbre que genera la propia situación económica se suma una incertidumbre vinculada a la dinámica política del frente gobernante. Es decir, yo creo que va a haber 2 o 3 hitos en el muy corto plazo que van a marcar un poco esta cuestión, porque la confianza, y no estamos hablando solamente de los mercados que hoy tienen esta sobrereacción, etcétera, y hay que ver mañana cuando vuelva a negociar, se vuelva a negociar en Estados Unidos, también cómo se va convalidando eso, qué decisiones se anuncian. En principio, al permanecer el mismo presidente del Banco Central, tampoco hace prever que haya un cambio muy grande de estrategia en todo lo que tenga que ver con el manejo del tipo de cambio y de la cuestión monetaria. Pero sí creo que digamos que acá lamentablemente se suma el problema de la confianza y la confianza también de la población, es decir, esto que vemos acá, es decir, de cómo la gente empieza a percibir el problema de la inflación y qué decisiones toma en relación a eso. Un gran, ventaja que tuvo el ministro Guzmán en todo este tiempo donde emitía un montón de deuda en pesos es que los ahorros de la gente que tiene capacidad de ahorro en la Argentina, que son pocos pero tienen un monto importante de depósitos en los bancos, se renovaban esos plazos fijos. Si esos plazos fijos ahora, por una cuestión de incertidumbre, por falta de señales claras, empiezan a salir de ahí, ¿a dónde van a ir? Van a ir a presionar sobre los dólares alternativos. Eso puede desatar una dinámica en términos de, digamos, del tipo de cambio y sobre todo de la inflación, que eso sí puede ser preocupante. ¿Y la devaluación es inevitable? Las devaluaciones nunca son inevitables. El problema es que un esquema como este, es decir, con tantos controles, genera muchas ineficiencias y problemas. A ver, para que se entienda de manera sencilla, cuando la brecha es tan amplia, los que tienen dólares no los quieren salir a vender y los que quieren comprar presionan en exceso. Entonces, los exportadores dilatan vender lo que tienen que vender, la gente que tiene dólares los guarda hasta el último momento. Es decir, no hay oferta privada de dólares y el único que ofrece dólares entonces es el Banco Central. Y los dólares se van en cualquier cosa, se van en viajes al exterior, se van en gente que compra electrodoméstico, porque claro, como el dólar oficial evoluciona a un nivel mucho más lento que el resto de los precios de la economía, aunque esté a 200 y pico de pesos, en términos de cómo pasa el tiempo, digamos, las cosas aparecen baratas, las cosas que están en dólares. Por supuesto, la mayor, digamos, desfasaje que genera una brecha cambiaria tan grande es que las empresas llevan toda su ganancia, digamos, la financiarizan, por decirlo de alguna manera, y se producen también muchas distorsiones en el comercio exterior. Es decir, se inflan importaciones que en realidad no se hacen, se hacen antes de tiempo, lo mismo de siempre se sobrefacturan se subfacturan las exportaciones. Brevemente, porque ya estamos sobre el cierre. Recién veíamos que hay, en este día, de toda esta incertidumbre económica, hubo remarcaciones increíbles. Esto no tiene ningún tipo de justificación. Es solamente el espíritu especulativo que sigue existiendo en la República Argentina. ¿En esto quedamos claros? Sí, a ver, volviendo. Yo creo que especulación a nivel especulativo lo hacen quienes tienen espaldas financieras grandes porque, bueno, juegan grandes masas, digamos, de dinero, digamos, y ven dónde les conviene invertirlo para no perder plata, incluso para ganar justamente por estas diferencias bruscas que hay en los mercados. En el caso de de las empresas, de los comercios, de los profesionales, de los propios trabajadores, estas medidas que a veces parecen, bueno, se habla de la especulación, etcétera, es un intento de refugiarse de una crisis que no sabemos qué nos va a deparar y de la inflación. No tiene ninguna justificación el aumento. La justificación es el terror a que mañana. Claro, pero en eso nos jugamos todos en contra, porque terminamos pagando cosas que son impagables, ¿no? Por eso, es una cuestión cultural también. Uno, decir,
por ejemplo, hoy se escuchaba muchas noticias de que la gente sale a gastar el aguinaldo, es decir, algo que uno dice, bueno, es mi momento de ahorrar en el año, lo sale a gastar porque dice, ¿a dónde voy a poner la plata si todo va a valer 3 veces más mañana? Y las empresas que tienen un, digamos, efectivo disponible van a, no sé, a comprar dólar blue para guardarse la próxima vez que tengan que estoquearse. Esto que decían, los proveedores te dicen no tengo lista de precios. Entonces, estos desajustes generan muchas conductas que son poco... Es decir, ya acá las cuestiones morales como que queda de lado. Son muy ineficientes, muy malas para el conjunto social, pero lo que está pasando es que cada uno se quiere salvar a sí mismo, digamos, y no hay una dinámica virtuosa así nos va. Por lo menos, sobre todo, que salve a la mayoría social, que son quienes vivimos de nuestro trabajo. Victoria Lambruschini, muchísimas gracias. Como siempre, en estos momentos difíciles, acá está. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa. Ya venimos. Running from a bad home with some cat inside. Where'd you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Este invierno es mejor a tu lado. Campaña de regularización de deuda. ENERSA informa que se ha extendido el plazo de regularización de deuda para aquellos usuarios afectados por la pandemia que cumplan con ciertos requisitos y tengan facturas vencidas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Ahora tendrán tiempo hasta el 16 de julio para acceder a la modalidad de pago de hasta 60 cuotas con la tasa vigente del Banco Nación bonificada en un 50%. Para quienes no estén incluidos en este listado o tengan facturas adeudadas con plazos posteriores, ENERSA también ha dispuesto planes de pago que se analizan de manera personalizada. Quienes hayan recibido el aviso de suspensión deberán comunicarse con la empresa a través de los canales de contacto habituales y dentro de los plazos estipulados en dicho aviso para regularizar su situación y evitar la suspensión. Para conocer los requisitos y gestionar tu convenio, entra a www.enersa.com.ar. No dejes pasar esta oportunidad. Es una recomendación de ENERSA. Del 1 al 17 de julio se viene la gran feria de la construcción a Familia Bercomat. Aprovecha hasta 50% de descuentos seleccionados y hasta 12 cuotas de todas nuestras categorías. Vení y renovate. Vení a Musimundo y dale al invierno un golpe de calor. Aprovecha esta oferta y llévate un increíble calefactor Orbis de 4.200 kilocalorías en 24 cuotas fijas de 1.999 pesos con 90 y empezá a pagar recién en agosto. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Entre Ríos nos inspira a disfrutar de nuestra naturaleza y paisajes, a conocer nuestra cultura e historias. Este invierno, inspírate en tu provincia. Gobierno de Entre Ríos. El problema con el pelo fino es que parece que tenés muy poco. Me recomendaron Tío Nacho, el azul, y ahora lo usamos los dos. Tío Nacho Engrosador combina la infinita nutrición de la jalea real con el poder del Capilgross. Aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras 33.000 cabellos nuevos. Tu pelo más abundante, resistente y con volumen. 7 mejoras visibles en tan solo 4 semanas. Con Tío Nacho, el pelo finito pasó a ser historia. Tío Nacho Engrosador, tu pelo realmente saludable. ¿Manchas en la piel por el sol, acné o embarazo? Descubrí la nueva Vagovit Pro Bio Antimanchas. Disminuye cantidad, tamaño y color de las manchas en solo 2 semanas. Única con factor 40. Vagovit Pro Bio Antimanchas. Una fuente de vida para tu piel. Especial TV altas pulgadas en Frávega y Frávega.com. Viví el mejor fútbol a lo grande. En cuotas con hasta 20% de descuento y envío express en seleccionados. Frávega, cerca tuyo, siempre. Todo nos pasa por la panza. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en Buscapina Duo. Panza, zapán, pancita, cuídala con Buscapina. Cualquier crema sirve para hidratar la piel seca de las personas con diabetes. ¿Mito o verdad? Mito. Algunas cremas tienen perfumes con ingredientes que podrían irritar la piel. Usaba la de mi novia, pero no me servía. Mi piel seguía áspera.
Para esto, te recomiendo Diabetex Urea Plus. Su fórmula hipoalergénica repara e hidrata la piel. Es la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Diabetex, cuidando la salud de tu piel. Del 1 al 17 de julio se viene la gran feria de la construcción a Familia Vercomat. Aprovecha hasta 50% de descuentos seleccionados y hasta 12 cuotas de todas nuestras categorías. Vení y renovate. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. De lunes a viernes, un resumen de toda la jornada y los temas principales del día. Ahora medianoche, 9 Litoral, a tu lado. Daniel Enz, junto a un gran equipo periodístico, te cuentan los temas de los que nadie habla. Cuestión de fondo, miércoles a las 21:30. 9 Litoral, a tu lado. Este invierno es mejor a tu lado.